Hay algo que los americanos nunca van a poder comprar, aunque tengan todo el dinero del mundo. No es un mueble. No es una tecnología. No es un electrodoméstico de última generación. Es algo que creció dentro de las paredes de cada casa mexicana durante generaciones. Algo que está tan pegado a nuestra forma de vivir que ya ni lo notamos, hasta que lo perdemos. Hoy vas a ver 10 cosas que existen en las casas de México y que en Estados Unidos simplemente no existen. Y cuando llegues al número 1, vas a entender por qué tantos mexicanos que se fueron al norte siguen soñando con volver. Número 10. La azotea habitable. En Estados Unidos, el techo de una casa es exactamente eso, un techo. Un triángulo de madera cubierto de tejas al que nadie sube jamás. En México, la azotea es otro cuarto. Es donde se tiende la ropa, donde se ponen las tinajas, donde el abuelo sube a ver el partido desde arriba, donde los niños vuelan papalotes, donde en diciembre aparecen las posadas. La azotea mexicana no es el final de la casa. Es el piso que todavía no terminamos de construir. Porque en México, la casa nunca está terminada. Siempre hay un cuarto más que levantar, una losa que colar, una vida más que cabe adentro. Eso en Estados Unidos no existe. Allá la casa se compra lista. Aquí la casa se construye con toda la familia. Número 9. El tinaco. Si creciste en México, sabes exactamente lo que es subir al techo a revisar si hay agua. Sabes lo que es escuchar el ruido del tinaco llenándose a las 6 de la mañana. Sabes lo que es bañarte rápido porque el agua se va a acabar. El tinaco es una lección de vida disfrazada de plástico negro. Te enseña que el agua no es infinita, que hay que cuidarla, que hay que planear. En Estados Unidos el agua sale sola, siempre, a cualquier hora, sin pensar. La infraestructura hace invisible algo que en México nunca fue invisible. El tinaco parece una limitación. Pero en realidad es memoria. Es conciencia. Es algo que los americanos perdieron hace tanto tiempo que ya ni saben que lo perdieron. Número 8. El cuarto de los trastos viejos. No importa en qué estado de México hayas crecido. En tu casa había un cuarto, un rincón, un espacio, debajo de la escalera, al fondo del patio, en algún lugar, lleno de cosas que nadie usaba pero que tampoco se podían tirar. La licuadora que se descompuso en 1994. El costurero de la abuela. Las cajas de cartón con fotos sin nombre. El radio de pilas que todavía funciona. La cobija de cuando eras bebé. En Estados Unidos eso no existe. Allá se tira. Allá hay garajes. Allá la vida se reinventa cada 5 años y lo viejo desaparece. En México, lo viejo se guarda. Porque tirar las cosas de los que ya no están se siente como tirarlos a ellos. Ese cuarto no es desorden. Es amor que no sabe irse. Número 7. La imagen religiosa en la entrada. Antes de que pises cualquier habitación de una casa mexicana de verdad, ya te recibió alguien. Una Virgen de Guadalupe. Un Sagrado Corazón. Un Cristo. Una estampa pegada con cinta adhesiva. Una veladora encendida en el pasillo. No importa si la familia va a misa o no. No importa si creen o si dudan. Esa imagen está ahí. Siempre estuvo. La puso la abuela, la dejó la mamá, y nadie la ha movido desde entonces. En Estados Unidos, la religión es algo que sucede en la iglesia, en domingo, con horario. En México, la fe vive en la pared de la entrada. Es lo primero que ves al llegar y lo último que ves al salir. Eso no es superstición. Eso es un país que aprendió a pedirle a algo más grande que el que lo cuide. Número 6. El patio con plantas. En las casas americanas hay yards, extensiones de pasto verde y perfecto que nadie toca, que nadie usa, que existen para verse bien desde afuera. En las casas mexicanas hay patios. Y en ese patio hay una bugambilia que invadió la barda hace 20 años. Hay macetas de barro con hierbabuena, con epazote, con ruda. Hay un limonero que da limones amargos pero que es el limonero de la familia. Hay sillas de plástico que aparecen solas cuando llegan visitas. El patio mexicano no es decoración. Es una extensión de la cocina, del comedor, de la vida. Es donde se hacen las carnitas los domingos.
donde los niños aprenden a andar en bici, donde los viejos se sientan a ver pasar el tiempo. En Estados Unidos, el jardín es un lujo estético. En México, el patio es una necesidad emocional. Número 5. La olla en la estufa todo el día. Hay un olor que ningún mexicano que se fue al norte ha podido olvidar. Es el olor de algo cocinándose a fuego lento desde la mañana. Frijoles, caldo, guisado. Algo que lleva horas en la lumbre y que va perfumando toda la casa desde que sale el sol. En Estados Unidos no se cocina así. Allá se calienta. Allá se ordena. Allá la cocina es un cuarto que se usa 20 minutos y se cierra. En México, la estufa nunca está fría del todo. Siempre hay algo. Siempre huele a algo. La cocina mexicana no es un electrodoméstico. Es el corazón de la casa. Y late todo el día. Número 4. La cubeta en el baño. No hay que explicarlo mucho. Si eres mexicano, ya estás sonriendo. La cubeta de agua junto al excusado. Para cuando no hay presión. Para cuando se va la luz. Para cuando simplemente hay que estar preparado porque en este país uno aprende a estar preparado. En Estados Unidos esa cubeta no existe porque nunca ha sido necesaria. La infraestructura funciona. El agua llega siempre. Nunca hay que improvisar. Pero hay algo en esa cubeta que va más allá de la falta de agua. Esa cubeta es ingenio mexicano puro. Es la filosofía de un pueblo que aprendió a resolver con lo que tiene, cuando lo tiene, como pueda. No es pobreza. Es inteligencia de barrio. Y eso no tiene precio. Número 3. El altar o la ofrenda. No hablo solo del 2 de noviembre, aunque ese día sea el más visible. Hablo del rincón de cualquier casa mexicana donde hay una foto de alguien que ya no está. Rodeada de flores. Con un vaso de agua. Con lo que le gustaba comer. Con una veladora que alguien enciende sin que nadie lo pida porque alguien siempre lo recuerda. En Estados Unidos los muertos están en los cementerios. En México, los muertos viven en la casa. Esa diferencia lo dice todo. En la cultura americana, la muerte es una separación. En la cultura mexicana, la muerte es una continuación. Los que se fueron siguen sentados a la mesa. Siguen siendo familia. Eso no existe en ninguna casa americana. Y ellos lo saben. Por algo el Día de Muertos mexicano se ha vuelto fascinación mundial. Porque el mundo entero desea, aunque sea una vez, sentir que los suyos no se fueron del todo. Número 2. El cuarto extra siempre disponible. En una casa americana, los cuartos están contados. Uno por persona. Nada más. Si viene alguien a quedarse, es un problema logístico. En una casa mexicana, siempre hay un cuarto más. O si no hay cuarto, hay un sillón, una hamaca, un colchón inflable, un lugar donde cabe alguien más porque en esta casa siempre cabe alguien más. El cuñado que perdió su trabajo. La sobrina que estudia en la ciudad. El primo que llegó de Oaxaca sin avisar. La vecina que tuvo problemas con su marido. Todos caben. Siempre. Eso no es desorden. Eso no es falta de límites. Eso es una forma de entender la vida que se llama comunidad. Y en Estados Unidos esa palabra tiene un significado muy distinto al que tiene aquí. Número 1. La abuela que vive en la casa. Este es el más importante. Y también el que más duele. En Estados Unidos, cuando los viejos ya no pueden solos, van a un hogar. A una residencia. A un lugar limpio, organizado, profesional, donde los cuidan personas entrenadas para hacerlo. En México, la abuela se queda en la casa. Duerme en su cuarto. Cocina cuando puede. Cuida a los nietos. Regaña a los yernos. Cuenta historias que nadie más sabe. Es la memoria viva de la familia. Es la que sabe cómo se hacía el mole antes de que existiera el mole en polvo. Es la que recuerda los nombres de todos los muertos. Es la que reza cuando todos duermen. Y cuando se va un mundo entero con ella. Eso en Estados Unidos no existe. No porque los americanos no quieran a sus abuelas, sino porque construyeron una sociedad donde el tiempo vale más que la presencia. Donde la eficiencia importa más que el vínculo. En México todavía creemos, aunque a veces lo olvidemos,
que una familia que vive junta es una familia que no se rompe. Estas 10 cosas no son detalles de arquitectura. Son la diferencia entre una casa y un hogar. Son lo que hace que un mexicano que lleva 20 años en Chicago todavía sueñe con el olor del patio de su mamá. Son lo que hace que una familia que no tiene nada se sienta, en su propia casa, como si lo tuviera todo. No lo pierdas. No lo cambies por una casa perfecta que huele a vacío. Lo que tienes en tu casa mexicana, con todo lo que le falta, vale más de lo que crees.